Cuenta una historia que un hombre fue a visitar un mago que decía a la gente que tenía la capacidad de transformar cualquier objeto en oro. Así que este hombre fue al mago y le pidió que hiciera ese milagro por él, que tenía muchas necesidades y problemas económicos. Así que el mago le dijo que sí, que no había ningún problema, que él tenía esa capacidad de transformar las cosas en oro, que le mostrara cualquier objeto y que él lo haría con gusto. Así que el hombre sacó una pequeña piedra que había llevado, más o menos de 200 gramos, y el mago inmediatamente la tocó con la punta de su dedo y la piedra inmediatamente se convirtió en oro. El hombre quedó asombrado y agradecido, pero se puso a pensar y dijo: bueno, estimado, la vida es muy larga y hay muchas necesidades, no sé qué podrá pasar más adelante. ¿Qué quieres entonces?, le dijo el mago. Bueno, me gustaría quizás presentarte otro objeto para que hagas lo mismo que has hecho. Sí, dijo el mago, ¿cómo no? ¿Qué otro objeto tienes? Así que el hombre se puso a buscar un objeto más grande que la piedra de 200 gramos. Y encontró en su valija un libro muy pesado, de unos 2 kilos. Y se lo ofreció al mago. Y el mago dijo: sí, cómo no, podemos transformar este pesado libro en oro. Lo tocó con la punta de su dedo y el libro dejó de ser un libro y se convirtió en una enorme masa de oro. El hombre quedó estupefacto y le agradeció al mago, pero se puso a pensar y dijo en voz alta: ¿quién sabe lo que me depara el destino? ¿Cuántas necesidades puedo encontrar en el camino? ¿Qué problemas le tendré que enfrentar en el futuro? Entonces el mago dijo: ¿y qué quieres ahora? Y el hombre dijo: quiero tu dedo. Las necesidades económicas, el riesgo de la pobreza, son cuestiones que siempre nos preocupan, nos acucian y decimos: ¿cómo podríamos resolverlas, no? Y en estos tiempos de coronavirus, de pandemia, de cuarentena, esos problemas se han agudizado. Por un lado han quedado más en evidencia las necesidades que padece mucha gente, que ahora esas necesidades que siempre estuvieron duelen más y muestran que generan más peligro y más angustia y más riesgo. Y también las personas que quizás estábamos con una situación económica holgada o cómoda, o por lo menos con todas las necesidades suplidas, ahora también nos acucia el miedo de decir: perderemos el trabajo, podremos pagar nuestras cuentas. ¿Cómo pensar este problema de los bienes materiales y la actitud ante la vida y ellos? Y en esta mañana, en este video preparado para la Iglesia Vida Nueva en Cristo de Belén de Escobar, quiero proponerte que pensemos juntos en una paradoja que nos presenta Jesús en las Escrituras. Una de las declaraciones de Jesús que llamamos las bienaventuranzas, la primera de ellas, que realmente nos asombra cuando la leemos por la manera en que plantea la realidad invertida a la manera en que nosotros solemos plantearla o mirarla. Y queremos considerar entonces en esta oportunidad la primera bienaventuranza de Jesús, de la cual tenemos 2 versiones, la versión de Lucas y la versión de Mateo. Vamos a tratar de leer las 2 declaraciones y considerar primero las implicancias de la declaración de Lucas, luego consideraremos la declaración de Mateo, veremos cómo ambas declaraciones se combinan para darnos un cuadro completo de lo que
Jesús está tratando de enseñarnos. Y finalmente trataremos de extraer conclusiones para nuestra vida que considero que pueden ser muy valiosas y pertinentes en este tiempo de tanta necesidad e incertidumbre. Así que leemos en nuestras Biblias, en primer lugar, Lucas capítulo 6, versículo 20, que dice así: Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Y Mateo 5:3: Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a considerar ahora algunos aspectos de esta paradoja impactante que nos presenta las Escrituras. Primero, vamos a tratar de ver cómo lo leyó Lucas y lo que eso implica para nuestras vidas hoy. Consideremos ahora el texto de Lucas de las bienaventuranzas. Lucas tiene 4 bienaventuranzas, mientras que Mateo tiene 8. Las bienaventuranzas de Lucas tienen además otra característica, y es que Lucas incluye junto con cada bienaventuranza una lamentación, los ayes de Lucas. Mientras que la bienaventuranza es una felicitación, no es una promesa de algo futuro, sino que es la felicitación por una condición presente que también predispone a bienes futuros. Pero se felicita a personas que ya están experimentando los efectos de esa condición que los favorece. Mientras que los ayes son exactamente lo contrario. Son lamentos, son llantos, son llorar sobre una condición que juega en contra de la persona que la experimenta, que la vive o que se encuentra en ella. Otra característica de las bienaventuranzas en la versión de Lucas es que estas están en la segunda persona del verbo, es decir, apelan a un tú, a un ustedes, mientras que Mateo va a hacer declaraciones más genéricas. Miremos con cuidado la declaración de Lucas. El texto en Lucas 6:20 dice: Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Y en el versículo 24 encontramos la lamentación que le corresponde a esta bienaventuranza. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. La pobreza es sin duda una condición que nos repele y desagrada. Por un lado, es aquello a lo que tememos. No queremos ser pobres, lo que no lo somos. Y las personas que viven en situación de pobreza quisieran con todas sus fuerzas salir de allí. Por otro lado, cuando nos enfrentamos a una situación de pobreza, nos duele y toda persona de buena voluntad está dispuesta a hacer esfuerzos para que esa situación se corrija y las personas dejen de vivir esa experiencia. Es decir, que la pobreza no es un bien, es un mal. Hay muchos pasajes en las Escrituras que exhortan a los cristianos a combatir la pobreza, ayudando al pobre, pensando en el pobre, esforzándose. Entonces, ¿por qué aquí Jesús y su redactor, en este caso Lucas, hacen una declaración tan paradójica, tan contradictoria? ¿Está Jesús elogiando la pobreza? ¿Está diciendo qué bueno que son pobres? ¿Está sacralizando la pobreza? ¿Está sacralizando a los pobres? Y en todo caso, ¿qué nos propone? ¿Elegir la pobreza? ¿Dejar de combatirla y convertirla en un ideal? Vamos a mirar con cuidado el texto para extraer la mejor interpretación que podamos.
muchas veces esas interpretaciones que acabo de mencionar se han hecho, y es más, se ha actuado en consecuencia. Y la Iglesia también ha hecho ese tipo de interpretaciones en su historia. Pero vamos a mirar con cuidado el texto. En primer lugar, el versículo 20, el inicio del versículo 20 es muy importante, porque Jesús no habla a todos los pobres del mundo. No dice, ustedes, los pobres del mundo, son felices. Sino que el texto es claro, es decir, Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes. Estaba hablando a un grupo particular de pobres, que eran sus discípulos. Ese pequeño grupo de hombres y mujeres que habían decidido seguir a Jesús. Eso está reforzado por la segunda cláusula de la bienaventuranza. La primera es, dichosos ustedes los pobres. La segunda es, porque el reino de Dios les pertenece. Estos pobres a los que Jesús se dirige, son dichosos, están en una condición de dicha, merecen ser felicitados. ¿Por qué? Porque en algún momento cambiará su suerte y se convertirán ellos en los ricos. Porque les espera un futuro promisorio donde las calles estarán empedradas en oro. Sí y no. Son felices ahora, son dichosos ahora porque han encontrado el reino de Dios. Porque su situación de debilidad, de fragilidad, de pobreza, de carencia, de inseguridad, de incertidumbre, los ha llevado a abrir sus corazones a la llegada del reino de Dios. Entonces han encontrado la perla de gran precio. Son aquel hombre que de una manera fortuita encontró un tesoro en un campo y fue y vendió todo lo que tenía con tal de comprar aquel campo donde estaba el tesoro escondido. El reino es el tesoro escondido. Y entonces estos pobres son dichosos. Ahora son dichosos. Porque saben que pueden carecer de muchas cosas necesarias y muchas cosas materiales y muchas cosas cuya carencia duele. Pero son propietarios y copropietarios del reino de Dios. Han sido elegidos para estar en el reino de Dios. Y ese reino de Dios les ha enseñado las dinámicas, les ha enseñado las verdades, los principios por los cuales toda realidad se relativiza. Enfermedad, pobreza, adversidad, crisis, problemas, no necesariamente son malos, ni meramente malos para aquel que está en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios todo se resignifica y tiene otro sentido. Miren, ahora, antes de abandonar a Lucas, miremos brevemente la lamentación del versículo 24. Pero ay de ustedes ricos, porque ya han recibido su consuelo. Vale la pena llorar sobre los ricos. Vale la pena llorar sobre los ricos. ¿Por qué? Y la condición de los ricos nos va a alumbrar un poco más el sentido de esta felicitación de Jesús. Ay de ustedes ricos. ¿Por qué? Porque ya han recibido su consuelo. Claro, las riquezas consuelan. Las riquezas también adormecen. Las riquezas dan sensación de seguridad, de autosuficiencia, de poder, de fuerza, de yo me arreglo solo, yo puedo, yo no necesito a nadie. Ojo que yo llegué hasta acá por mis fuerzas, a mí nadie me ayudó, a mí nadie me regaló nada. Fui yo lo hice, yo llegué, yo pude. Hace unos años atrás fuimos con el grupo de jóvenes de la iglesia a hacer una brigada a Mocoleta Corrientes. Es una ciudad
que vive de la producción de naranjas. Y tiene 3 sectores bien diferenciados. Al oeste de la ruta, galpones, naranjeros y asentamientos de peones golondrinas, que viven en condiciones, o por lo menos vivían en esos años, en condiciones realmente de mucha pobreza. Pequeñas casillas de madera y cartón. Al este de la ruta y pegado a la ruta, un barrio de clase obrera y media. Bien, personas que no tienen tantas necesidades, tienen trabajo. Y en otro sector, más al este, un barrio de los dueños de los naranjales. Fuimos a compartir el Evangelio, a hablar con las personas, a compartirles de Jesús. ¿Saben dónde nos recibieron? De la manera más amable, con más expectativa, con más disposición de escucha. Sí, acertaron. En el lado oeste de la ruta. Porque esas personas tenían, por su propia pobreza y necesidad, una sensibilidad desarrollada. Pero la riqueza insensibiliza, genera autosuficiencia, adormece. Paradójicamente, empobrece. Empobrece la disposición del corazón, del alma, del espíritu, para abrirse a una voz, a una pregunta, a una búsqueda. Así que dice Lucas, ustedes que aceptaron el reino, son pobres. Han reconocido su situación de fragilidad, de necesidad, de indigencia. Ustedes saben que son indigentes, saben que son pobres, saben que por ustedes solos no pueden, saben que necesitan de alguien más, no solo Dios, sino que necesitan de otras personas, y otras personas necesitan de ustedes. Ustedes son dichosos. Ustedes son dichosos ahora. Y lo van a hacer más en el futuro. Porque el reino de Dios no es escaso y a la larga tiene todas las recompensas que ha preparado Dios para los que le siguen y le aman. Pero ahora, en medio de la carencia y la necesidad, ustedes son dichosos y merecen ser felicitados. Que han abierto su corazón al reino de Dios. Y Jesús va a decir, el reino de Dios está entre ustedes. Pero solo los niños, los pobres, los humildes, los que tienen sensibilidad, los que son conscientes de sus necesidades y las necesidades de otros, solo esos encontraron el reino. Solo esos le abrieron la puerta de su corazón al reino. Por eso merecen ser felicitados. Vamos a considerar ahora la mirada de Mateo y luego sacaremos algunas conclusiones generales. Vamos a pensar ahora en la versión de Mateo de las bienaventuranzas y de esta bienaventuranza. Tenemos las dos versiones para que cada una de ellas ilumine desde un ángulo distinto la misma problemática y enriquezca nuestra comprensión de la palabra, de lo que Dios nos quiere enseñar y de cómo debemos abordar esta verdad en nuestra propia vida. En el caso de Mateo, el capítulo 5, el versículo 1, empieza así. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Notemos que algo ha cambiado aquí. En primer lugar, la declaración es genérica. No está dirigida a ustedes, sino que es una declaración de tipo universal. Pero está condicionada por una cláusula que no encontramos en Lucas. En Lucas, recordemos, la bienaventuranza dice sencillamente: dichosos ustedes los pobres. Aquí, Mateo introduce una frase, una palabra, que es en espíritu. Digamos algunas cosas de estas tres palabras: dichosos, pobres y espíritu. Dichosos traduce la palabra griega makarios, que tiene el sentido, como decíamos, de felicitación. Felices, dichosos, bienaventurados los que están en determinada situación. Por ejemplo, el Salmo 1 felicita a los justos que no anduvieron en el camino de los malos. Merecen ser felicitados. Los salmos felicitan a los que se ocupan de los pobres, a los que piensan en ellos. Jesús consideró dichosos a los que habían alcanzado a escuchar el anuncio del reino. Y así, bienaventurados quiere decir estar en el lugar correcto, en el camino correcto, en la orientación correcta de la vida. Mereces ser felicitado. Pobres, aquí en Lucas, describe a los necesitados. La palabra es fuerte. Es aquellos que necesitan ayuda, aquellos que están en condición de indigencia y necesitan ser auxiliados por otros. Y ahora detengámonos en la originalidad de Mateo, de agregarle a pobre en espíritu. ¿Qué quiere decir pobre en espíritu? Es una expresión, es un hebraísmo, una expresión bastante común en el Antiguo Testamento. Pobre de espíritu, bajo de espíritu, tiene que ver con aquellas personas que saben, son conscientes de su condición existencial y espiritual, que saben y son conscientes de qué es ser humano, que ser humano es ser frágil, es ser finito, es ser pasajero, que en el fondo no hay ricos y que toda condición es volátil, es pasajera, es cambiante, es mudable. Esto nos trae a la mente aquel pasaje de Apocalipsis 3, cuando el Señor le dice a la iglesia, a una de las iglesias: tú crees que eres rico, tú te crees rico, pero en realidad eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. De manera que pobre en espíritu es aquel que tiene la actitud adecuada ante su propia condición y la condición del mundo. La Biblia latinoamericana hace quizás la mejor traducción de este texto, al rendirlo de la siguiente manera: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Espíritu del pobre, espíritu de pobre. ¿Qué es tener espíritu de pobre? Es saberse necesitado, es saberse indigente, es saberse frágil, es saberse en una condición en la que uno no puede autovalerse, no puede autoafirmarse sin más, no puede tener tanta seguridad como para prescindir ni de Dios ni de los demás. Espíritu de pobre es aquel que se sabe un necesitado, que se sabe un necesitado no solo
en la fase espiritual. Creo que tenemos que resistir la tentación de sobre espiritualizar este texto. Espíritu de pobre es el que tiene una actitud existencial y de vida en todos los ámbitos de la vida, también en el ámbito material, también en el ámbito del dinero, de los recursos, de los bienes. Tienen una actitud que le hace estar seguro que su vida no depende de esos recursos, de esos bienes, sean materiales, simbólicos, familiares, emocionales, psíquicos, espirituales, sino que su vida depende de Dios. Y ha puesto toda su confianza en Dios y ha puesto su corazón en el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Acá dice la felicitación tiene una justificación, como en Lucas, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Lucas y Mateo van de la mano. La felicidad, la dicha de estas personas, de estos pobres, consiste no en que serán desquitados, no en que son superiores moralmente a otras personas, sino que su dicha consiste en haber descubierto el reino de Dios y haber sido descubiertos por el reino de Dios y haberse decidido a formar parte de él. Qué felicidad es haberse necesitado. El apóstol Pablo nos cuenta su propia experiencia. Él tenía una enfermedad que los eruditos no se ponen de acuerdo de qué era, a qué se debía. Y vieron cómo es cuando tenemos una carencia, una necesidad, una pobreza, algo que nos hiere desde el punto de vista de nuestra debilidad, queremos eliminarla cuanto antes. Y Pablo cuenta que él le pidió a Dios que le quitara ese aguijón de la carne, como él lo menciona. Ese aguijón me humilla, dice Pablo, permanentemente me humilla. Y él dice que clamó a Dios pidiéndole 3 veces que se lo quitara. Seguramente pensaba Pablo, como pensamos siempre nosotros, que quitada esa limitación, él sería más pleno, más capaz, inclusive más útil al reino de Dios. Pero la respuesta de Dios fue no. Bástate mi gracia, le dijo Dios al apóstol, porque mi poder se hace más perfecto en la debilidad. Y por eso dice Pablo, por eso yo me voy a enorgullecer, me voy a gloriar en privaciones, en carencias, en necesidades, en pobreza, porque aprendí que cuando soy pobre, entonces soy fuerte. Porque se manifiesta entonces la dependencia de Dios, la potencia del reino de Dios en la vida de los que confían en Dios. Consideremos brevemente, después de haber leído a Lucas y a Mateo, algunas implicancias prácticas para nuestras vidas. Saquemos algunas conclusiones de lo que nos han enseñado Lucas y Mateo con la primera bienaventuranza. Algunas conclusiones concretas para nuestra propia vida. La primera que podemos extraer es la siguiente. Cuando hablamos del tema de la pobreza, toda la Biblia nos dice que una de las obligaciones de los creyentes es hacer justicia al pobre. Hacer justicia al pobre es recurrir
en su auxilio con todos los medios posibles para aliviar esa condición de necesidad. Esta es una conclusión importante en este tiempo. La pandemia, la cuarentena y los efectos indeseados de todo lo que está pasando van a hacer más duras las condiciones de pobreza de los que ya eran pobres y de otros que caerán en esa condición. Todos los expertos señalan en ese sentido. De manera que para la Iglesia y para los creyentes en particular, esta es una obligación que queda aumentada por las circunstancias y a la cual debemos atender. Esta felicitación a la pobreza de Jesús, a los pobres del reino, no debe llevarnos a la errónea conclusión de creer que la pobreza está justificada. Es una condición injusta y cruel, y cada creyente tiene que hacer lo mejor que pueda para aminorarla, aliviarla y erradicarla si fuera posible. La segunda conclusión que podemos sacar es que debemos vivir en desapropiación. ¿Qué es desapropiarse? Desapropiarse es distanciarse de las condiciones materiales que tenemos y no poner nuestra confianza en esas cosas. Tenemos que desarrollar un espíritu de pobres. Tenemos que desarrollar un espíritu de humildad. Tenemos que desarrollar un espíritu de servicio. Tenemos que desarrollar un espíritu de dependencia. Tenemos que desarrollar un espíritu de confianza. Tenemos que desarrollar un espíritu que nos haga sensible a las necesidades de otros y que entienda la propia carencia como una oportunidad para Dios. Eso es un proceso de desapropiación. En el fondo, el problema no está tanto en los bienes que poseamos o que no poseamos, sino en la relación que establecemos con esos bienes. Por ejemplo, podemos carecer de algo, pero anhelarlo tanto que eso se apropia de nosotros. Y entonces caemos en una relación de idolatría con los bienes. O podemos poseer algo, y eso que poseemos ocupa el centro de nuestras preocupaciones, porque vivimos para cuidarlo, o para ilustrarlo, o para exhibirlo, o vivimos temerosos de perderlo, o vivimos pensando que eso es lo que nos hace feliz. Desapropiarnos es romper esa relación de dependencia con las cosas. Y esa es la actitud del creyente, del pobre en el reino de Dios, de los que tienen espíritu de pobre. Saben que su vida no depende de esas cosas y trata de que el ánimo diario, la motivación de la vida, el enfoque general, no dependa de esas cosas. Tenemos que trabajar. La Biblia no nos pone mala cara si tratamos de progresar, siempre y cuando nuestro corazón no esté allí. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Si tú pones tu tesoro en las cosas, tu corazón estará en las cosas. Si tú pones tu corazón en el reino, en Dios y en otras personas que te necesitan, entonces allí irá corriendo tu corazón y allí tendrás tu tesoro. Y lo tercero que podríamos extraer como conclusión de la primera bienaventuranza es que tenemos que vivir con perspectiva de reino. En el reino, no todas las ganancias son ganancias y no todas las pérdidas son pérdidas. Y miren qué paradoja, una condición que aún para la misma Biblia es repudiable. Como decíamos, los profetas han predicado hasta
hasta el cansancio en contra de los que generan pobreza con injusticia. Esa condición deplorable, aquí Jesús la rescata para usarla como una metáfora, como una imagen de cómo se vive en el reino de Dios. En el reino de Dios no todo lo que nos parece bueno es bueno y no todo lo que nos parece malo o dañino es malo. Porque si uno tiene perspectiva de reino, lo que es pérdida puede ser ganancia y lo que es ganancia puede ser pérdida. Cuando miramos la vida así, a través de este cristal, nuestra perspectiva de la vida cambia. Nuestra felicidad no depende de las circunstancias, no depende de que tengamos 1.000 pesos más o 1.000 pesos menos. Depende de cómo estamos viviendo en el reino de Dios y para el reino de Dios. Y quizás algo que nos pasa, que es pérdida, redunda en ganancia para el reino de Dios. Si lo rendimos a Dios y confiamos en Él y sabemos que Él es capaz de usar todas las cosas y ordenar todas las cosas para el bien de los que le aman, de acuerdo al propósito que implica ser parte de este reino. Así que ocupémonos de los pobres, desapropiémonos de las cosas y vivamos con visión y perspectiva del reino. Dios te bendiga, te aliente y te dé una semana de gozo, de paz, de esa felicidad verdadera y trascendente.